Entonces veamos, jóvenes. En el día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de dinámica, en los cuales vamos a tratar de trabajar con las leyes de Newton, donde vamos a darnos cuenta que lo importante que es hacer algunos diagramas de cuerpo libre, hacer algunos bosquejos, obviamente, de los problemas. Eh, para eso yo voy a trabajar con algunos ejercicios propiamente tal, que no están dentro de la guía, pero les van a ayudar a hacerlo, las soluciones, les van a ayudar a hacer los ejercicios que están dentro de la guía, ya que es la guía número 6 que está en plataforma, que está en la unidad número 3, ¿ya? Ahí está la guía para que la puedan desarrollar. Entonces los ejercicios que voy a realizar no están dentro de la guía, pero son ejercicios que les van a ayudar a entender la mayor cantidad de problemas que están ahí. Por ejemplo, el ejercicio 5 que tenemos ahí presente. En este tipo de ejercicio, cuando lo hagan, lo importante es darnos cuenta que en esta unidad, que es la tercera, solamente hemos visto tres nuevas fórmulas que están en el PPT, que, se, que está en la unidad. ¿Ya? Unidad 3 ahí, pueden verlo en el PPT. ¿Cuáles son esas tres nuevas fórmulas? Son las siguientes, las vamos a anotar acá. Los problemas son que fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es una fórmula. Eh, la siguiente fórmula es lo siguiente, es que el peso es lo mismo que decir que es masa por gravedad. El peso se puede escribir como P o simplemente como W, porque la de las dos opciones es correcta. Y la fuerza de roce. Esas tres nuevas fórmulas me van a ayudar a calcular. Como coeficiente de roce por la normal. Esas fórmulas se repiten en nuestros ejercicios. ¿Ya? No hay ninguna fórmula extra que, que yo deba conocer, ya que las demás fórmulas se van armando en base a ese tipo de ejercicio. Entonces, en este ejercicio probablemente tal nos dice lo siguiente. Dice, un automóvil es acelerado en forma constante desde el reposo, entonces es importante saber que está en el reposo, hasta una velocidad de 40 metros por segundo en un tiempo de 20 segundos. Si el peso del automóvil son 2000 newton. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Cuando hablan de magnitud, chicos, hablamos de una fuerza positiva. Independientemente que el resultado sea negativo, uno lo escribe positivo cuando hablamos de magnitud. Si el ejercicio dijera cuál es la fuerza, obviamente la fuerza ahí puede ser número positivo o negativo. Pero cuando hablamos de magnitud, hablamos de la fuerza en positivo. Independientemente que el resultado matemático nos dé negativo, uno responde en solución positiva. Entonces en este caso tenemos lo siguiente. Los datos importantes, los que subrayé recién. Ya los vamos a anotar de nuevo. Vamos a anotar el dato de problemas que como parte del reposo, eso quiere decir que va con una velocidad inicial de 0. Hasta una velocidad de 40 metros por segundo. O sea, alcanza una velocidad final de 40 metros por segundo. En un tiempo de 20 segundos. Y nos indica el peso del automóvil, que son los 2000 newtons. 2000 newtons. Y nos preguntan la fuerza. Entonces, como nos preguntan la fuerza, yo veo cuál es la fórmula de fuerza. Fuerza es masa por aceleración. El problema es que no conozco la masa y la aceleración. Pero con los datos que están acá, yo los voy a calcular. Entonces, primero que todo, voy a determinar la masa. Entonces, voy a suponer que la fórmula de peso es igual a masa por gravedad. Esa es la fórmula concreta. Y yo conozco el peso. El peso son los 2000 newtons. La masa
No la conozco, pero sí conozco la gravedad. La gravedad siempre es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Salvo que se indique lo contrario. Si en un ejercicio veo que no es esa la aceleración, bueno, en este caso gravitatoria, lo va a indicar. Pero si no lo indica, yo lo considero como 9,81. Siempre ese dato es importante. Que eh, no lo puedo cambiar. Por lo tanto, acá empiezo a despejar. Ese 9,81 que estaba multiplicando, ahora va a dividir. Entonces 2000 newton partido por 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. Es la masa, concretamente. Y vamos a tener, obviamente, nuestro ejercicio calculado para la masa. Entonces la vamos a, en este caso vamos a dividir los 2000 partido por 9,81. Nos va a indicar que es 203,87 kilogramos. Eso es lo que pesa, entre comillas, lo que masa realmente el automóvil. Pesa 2000 newton, pero realmente masa 203,87 kilogramos. Recordar lo siguiente, ¿eh? Que si yo quiero calcular la masa, la fuerza o la aceleración, siempre trabajar en el sistema internacional, donde la masa siempre está en kilogramos, la aceleración siempre en metros por segundo al cuadrado y la fuerza está en newton, ¿ya? Para que tengan esos datos. Luego, yo necesito calcular la aceleración. Entonces veo la aceleración. Entonces voy a decir, no ha enseñado la fórmula de aceleración, pero de la unidad anterior, de la unidad 2, yo sé que la aceleración está definida como la velocidad final menos la inicial partido por el tiempo. Eso es de la unidad anterior. Por lo cual, la aceleración va a ser igual a 40 metros por segundo menos 0 metros por segundo partido por el tiempo, que serían 20 segundos. Y digo, 40 le resto 0, son 40, y 40 lo divido por 20, son 2. Por lo tanto, la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Finalizo el ejercicio calculando la fuerza, que es la pregunta. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa son 203,87 kilogramos, que lo vamos a multiplicar por la aceleración, que son los 2 metros por segundo al cuadrado. Multiplicamos el 203,87 por 2, nos da el resultado que es 407,74 newton. Y tenemos nuestro ejercicio ya completo, que es la solución final. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que actuó para que el automóvil vaya más rápido, en este caso de 0 a 40 metros por segundo en 20 segundos? Se aplicó una fuerza de 400 newton. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta final. Si la queremos, la escribimos de nuevo ahí. Fuerza es igual a, o la magnitud de la fuerza, recuerden que se escribe en barra, y escribo 407,74 newton. Esa es la solución. No sé si hay alguna pregunta, joven, alguna consulta, en algún número que no se sepa de dónde salió. Profe, Dígame. o sea, cuando se multiplica se cancela el kilogramo, el metro por segundo al cuadrado, se cancela todo eso. Se cancela todo eso y queda solamente newton cuando multiplico, en este caso, kilogramos por los metros por segundo. Profe, Dígame. ¿me podría explicar la fórmula que está abajo de peso?
la fórmula que está debajo de peso, la fórmula que está debajo de peso es la 9, en ese caso, es fuerza de roce. La fuerza de roce calcula como coeficiente de roce por la normal. El coeficiente de roce es el coeficiente que hay entre la superficie de contacto y un objeto. En este caso, si es de cemento con respecto, no sé, a un bloque. Entonces ahí es el coeficiente de roce. Y la normal es la fuerza que ejerce la superficie. Entonces siempre cuando calculemos la fuerza de roce, se va a calcular de esa manera. Coeficiente de roce por la normal. ¿Ya? Hay que evitar la confusión, porque una vez n le escribe como newton, que es realmente lo ideal, pero la normal también se escribe con n. Entonces el newton normalmente lo escribe en paréntesis. Entonces las tres fórmulas que nuevas podremos llamarlo que son exactas, me refiero ya, porque hay algunas fórmulas que las tengo que ir creando, son esas. Fuerza, masa por aceleración, peso, masa por aceleración gravitatoria, que es la G, y la fuerza de roce, que es coeficiente de roce por la normal. En la coeficiente de roce se escribe como una U, ¿ya? Que es una U en este caso podríamos decirlo con una colita extra, que en el alfabeto griego eso es mu, ¿ya? Ya, esa es la letra concretamente la que tenemos ahí, ¿ya? Esto es una letra griega que se llama mu, y es como, vuelvo a repetir, es como una U, pero con una colita más larga. Ahí. Se puede hacer así o más corta, dependiendo la variable. Y la N es la que llamamos fuerza normal. Esas son las variables que tenemos. ¿No sé, alguna pregunta más, chicos? Entonces, vamos a esperar unos 2 minutos para que terminen de copiar y ahí vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, ahí tenemos un ejercicio donde obviamente aplicamos los conceptos de cinemática y los conceptos de dinámica en conjunto. Veamos. Vamos a guardarlo, dejarlo expresado el ejercicio. Y vamos a hacer otro. Uno, por ejemplo, como el siguiente. Tenemos un objeto, en este caso de masa 4 kilogramos, que se arroja sobre un piso con una velocidad de magnitud 5 metros por segundo. Si la superficie que se opone al movimiento es una fuerza de roce de 5 newton, entonces ¿cuál es la distancia que recorre el cuerpo antes de detenerse? En este caso ocurre lo siguiente. Ya tenemos los siguientes datos importantes que debemos subrayar, que es la masa del objeto. Son 4 kilogramos. Ya, eso es importante. Se arroja sobre un piso con una velocidad de magnitud inicial 5 metros por segundo. Eso es la con que se arrojó. La superficie se opone al movimiento. Existe una fuerza de roce de 5 newton, que es importante. Y la pregunta es la distancia hasta detenerse. Por lo tanto, los datos que yo puedo recolectar acá es lo siguiente. Puedo recolectar que el objeto, en este caso tiene masa 4, tiene una velocidad inicial de 5, quiere detenerse, por lo tanto alcanza una velocidad final de 0, y nos pregunta la distancia, pero nos indican la fuerza de roce de 5 newton. Ya, eso no nos están indicando. En este caso ocurre una de las leyes de Newton, que es la tercera ley de acción y reacción. ¿A qué se refiere con eso? Que, por ejemplo, si yo tuviese, en este caso, en un piso cualquiera, tuviese la partícula, en este caso que la vamos a llamar M, si se está moviendo hacia un lugar, vamos a llamarlo hacia la derecha, podríamos decir, se está moviendo, aplicando una fuerza,
existe una fuerza igual pero contraria. Y esta fuerza igual pero contraria se llama fuerza de roce, porque es la fuerza que supone el movimiento. Por lo cual, yo puedo considerar que la fuerza va a ser igual a la fuerza de roce, pero con el signo contrario, ¿ya? Según la tercera ley. Eso quiere decir que si yo la fuerza, ¿cómo la puedo calcular? La puedo calcular como masa por aceleración. Y la fuerza de roce, yo la puedo calcular como coeficiente de roce por la normal, pero no la voy a anotar porque ya conozco la fuerza de roce. La fuerza de roce yo en este caso sé que equivale a 5 newton. Por lo cual empiezo a completar los datos, ¿no? La masa son los 4 kilogramos. La aceleración yo no la conozco, pero sí conozco la fuerza de roce que son los 5 newton. Lo coloco negativo porque recuerden que las fuerzas de acción y reacción son iguales, de igual cantidad, pero con signo contrario. Despejamos la aceleración, que tenemos los 5 newton acá en este caso. Eso sería menos 5 partido por 4. Al hacer el ejercicio, menos 5 partido por 4 da un resultado de negativo 1.2 metros por segundo al cuadrado. Eso sería lo importante del ejercicio, que pude rescatar la aceleración. ¿Para qué era importante la aceleración? Para darme cuenta que yo necesito calcular la distancia. Y la distancia se puede calcular como distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más aceleración y el tiempo al cuadrado partido por 2. Pero lamentablemente no conozco el tiempo. Para eso voy a ocupar otra fórmula para calcular la distancia. Voy a calcular la siguiente. Que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y voy a reemplazar. En este caso la velocidad final equivalía a 0, la velocidad inicial equivalía a 5, más 2 veces por la aceleración, que es negativo 1.2, y la distancia que no conozco. Se reemplazo con los números, porque ya las unidades de medida yo sé que están en el sistema internacional. 0 al cuadrado es 0, 5 al cuadrado es 25, y 2 por 1,2 serían menos 2,4 por d. Despejamos, el 0 se mantiene, el 25 que está sumando resta, y queda menos 2,4d, y el 2,4 que está multiplicando va a dividir. Vamos a ir menos 25 partido por menos 2,4. Nos va a indicar la distancia. Si estoy trabajando en el sistema internacional, al dividir 25 dividido 2.4 va a dar un total de 10.42, y ese 10.42 está escrito en metros. Eso va a ser la distancia final. Por lo tanto, como respuesta, chicos, en este ejercicio tenemos que el automóvil, que la distancia que recorre el automóvil para detenerse, recorre una distancia de 10,42 metros. Y eso es mi respuesta final. Entonces, aspecto importante, siempre cuando tengan algunas dudas de cómo va el ejercicio, de cómo va orientado este ejercicio, dibujar obviamente un pequeño diagrama, un pequeño esquema, lo más rápido que se pueda, nada tan perfecto, pero que se indique hacia dónde van las fuerzas presentes en este tipo de ejercicio. Entonces eso es aplicando una de las leyes de Newton, que es la tercera, de acción y reacción. Consultas jóvenes, dudas que vayan teniendo con respecto a este tipo de ejercicio. Vamos a dar también unos 2 minutos para que lo copien y vamos a continuar con los demás ejercicios. Y ahí tenemos otro. Veamos, chicos, continuando. Vamos a hacer otro ejercicio más. En este caso, tenemos lo siguiente.
Para sacar un objeto del reposo, del reposo un bloque de 50 kilogramos, que se encuentra sobre una superficie horizontal con roce, es suficiente una fuerza de 150 newton. ¿Ya? Entonces, para que se empiece a mover, tengo que aplicar esa fuerza. Les pregunta cuál es el coeficiente de roce. Entonces, concretamente, yo sé lo siguiente. Sé la masa del objeto, que son los 50 kilogramos. Eso es el aspecto principal. Sé que debo aplicar una fuerza de 150 para moverlo. Y me están preguntando por el coeficiente de roce. Esa es la pregunta exacta. Por lo cual, acá como dato importante lo que yo puedo recolectar es lo siguiente. Puedo suponer que, mejor dicho, sé que la masa son los 50 kilogramos. Sé que la fuerza que debo aplicar para romper la fuerza de roce, en este caso la vamos a llamar fuerza de roce igual, son 150 newton. Ya porque después de esos 150 newton empieza a moverse el bloque. Y nos preguntan el coeficiente. Esa es la duda. Pero, chicos, el siguiente problema tengo. Es que ¿cómo calculo la fuerza de roce si sé que la fuerza de roce se calcula por el coeficiente por la normal? Y el problema es que la fuerza de roce ya la conozco, que son 150. El coeficiente no lo conozco, pero no conozco la normal. Entonces normalmente siempre me preguntan o preguntan este tipo de ejercicio y uno dice, profe, ¿cómo se calcula la fuerza normal? Pero uno le dice, no hay una fórmula exacta. Y realmente no la hay. Por lo cual uno hace lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. O sea, es un pequeño bosquejo. Entonces dibujamos en este caso el objeto, en este caso está sobre una superficie, con roce obviamente. Entonces si el objeto se va a mover a la derecha, por decirles, vamos a suponer que se mueve a la derecha, la fuerza de roce va a la izquierda, porque siempre supone el movimiento. Entonces ahí tenemos las variables. ¿Qué fuerza además está presente siempre? Una fuerza que denominamos peso. El peso siempre va hacia abajo. Y tenemos una fuerza que va hacia arriba que se llama la fuerza normal. Esa fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, o sea, genera un ángulo de 90 grados con la superficie donde contacto. En este caso, si horizontal, lo dibujamos directamente hacia arriba. De todas las fuerzas que necesito que calcular, necesito saber cuánto vale la normal para mí. Ya necesito saberla. Entonces, uno plantea las ecuaciones de movimiento. Entonces, uno dice, en este caso, en el eje Y, porque hay dos ejes, en el eje Y, uno dice acá, la normal está hacia arriba, lo voy a considerar positivo, pero en el eje Y hacia abajo va el peso, lo voy a considerar negativo. Va a ser igual a qué. Si el objeto se mueve horizontal verticalmente, tengo que verlo, tengo que definirlo. Si se mueve horizontal, se mueve a la derecha y a la izquierda. Si se mueve vertical, se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces, para mí eso es importante decidirlo. En este caso, yo decido que el objeto vaya en formato horizontal, porque se está arrastrando. Entonces, no se está levantando. Por lo tanto, como no se está levantando, yo digo que en el eje Y no hay movimiento. Entonces, lo voy a considerar como cero. Por lo tanto, si digo que la normal le resto el peso es igual a cero, despejo el peso para dejar la normal. Entonces, digo, la normal queda sola. El peso que está restando va a pasar sumando. Por lo tanto, la normal va a ser lo mismo que el peso. Pero yo no sé cómo se calcula la normal, pero sí sé cómo se calcula el peso. Y el peso se calcula como masa por G, que es la gravedad. Por lo cual, la normal se calcula en este caso, para este ejercicio, como la masa, que son los 50 kilogramos, multiplicado por los 9.81 metros por segundo al cuadrado. Lo multiplicamos, 50 por 9.81 da un total de 490,5. Entonces ahí tenemos 490,5 kilogramos, que para mí es la normal. Entonces, ¿para qué yo quería la normal? Para aplicar la fórmula de fuerza de roce. Entonces yo
voy a calcular ahora. La fuerza de roce es igual a coeficiente de roce por la normal. Fuerza de roce se equivale a 150 newton. La N bien hecha. El coeficiente de roce yo no sé cuánto equivale, pero sé que la normal equivale a 490,5 newton. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un pequeño cambio que le puse kilogramos y era newton. Ahí lo cambiamos y vamos a colocar la fuerza. Newton. Despejamos el 490 que está multiplicando, va a dividir 150 newton partido por 490,5 newton. Me va a indicar el coeficiente. Al hacer la división es un número pequeño, no es muy grande. Normalmente los coeficientes son alrededor de 0, y algo, no son muy grandes. Por lo tanto, acá yo considero que el coeficiente de roce tiene un total de 0.31. Y el coeficiente de roce no tiene unidad de medida, se mide simplemente en el decimal que nos dé. En este caso, la respuesta sería: el valor del coeficiente de roce es de 0,31, que es el valor exacto del ejercicio. Entonces, cada vez que ustedes vean un problema o un ejercicio que preguntan alguna fuerza y necesitan la normal o necesitan otro tipo de fuerza, que no es de la fórmula, en este caso, que ya escribimos recién, tengo que dibujar lo que se llama el diagrama de cuerpo libre para entender el movimiento. Ahí tenemos el ejercicio, para que lo copien. Si tienen alguna consulta, me lo van realizando. Profe, Dígame. ¿el 0,31 no sería negativo? El 0,31 no sería negativo. No. ¿Por qué piensa que puede ser negativo? Porque al final la fuerza de roce es como un resultado negativo que va hacia el otro lado. Claro, es que el concepto de negativo positivo en este caso es la dirección hacia donde va, no, nada más que eso. Entonces uno escribe la fuerza rosa es negativa, podríamos decir, pero es la ubicación. Los coeficientes siempre son positivos por el hecho que tiene que ver con respecto al movimiento, entonces uno no sabe hacia dónde lo va a dirigir. ¿A qué me refiero con eso? Si yo, por ejemplo, yo podría decir, el objeto va a la izquierda, la fuerza de roce va a la derecha, entonces la fuerza de roce yo la puedo considerar como valor absoluto positivo en este caso. Pero los coeficientes normalmente siempre se escriben en formato positivo, debido a que las ubicaciones de la fuerza, cuando uno las calcula, siempre te van a dar positivas. ¿Ya? Nunca van a dar negativas. Por ejemplo, yo voy a calcular la normal, va a ser positivo, a calcular el peso va a ser positivo, la fuerza aplicada va a ser positiva, la tensión va a ser positiva, la fuerza de roce va a ser positiva. Pero, ¿qué los convierte en negativos? ¿Dónde los vaya ubicando? Entonces, si yo digo, esta fuerza va a la izquierda, entonces en vez de ser 50 newton, va a ser menos 50 newton, pero van a seguir siendo 50. Entonces acá los conceptos de positivo o negativo son relativos, van dependiendo de la ubicación concretamente de la flecha en este caso, o los vectores que yo estoy dibujando para el dibujo, para el esquema. Pero tiene completamente razón usted cuando dice, pucha, si va a la izquierda tiene que ser negativo algo, claro. Pero hay que considerar que estamos trabajando con valores absolutos. Yo lo consideraría negativo si yo dijera, lo escribieras como vector. En este caso estoy escribiendo como magnitud. ¿Ok? No sé si le resuelve la duda. Sí. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, vamos a esperar unos minutos para que lo copien y vamos a hacer el siguiente. El siguiente.
Uno de los ejercicios más tradicionales que se enseña en esta unidad es la máquina de Atwood. ¿Qué es lo que es la máquina de Atwood? La máquina de Atwood consta de una polea donde dos están colgando dos masas. ¿Ya? Entonces en este caso voy a hacer lo típico que puede preguntar, obviamente, aunque se puede preguntar más cosas, ¿ya? Por ejemplo, tengo una polea, dibujamos una masa, en este caso, que la vamos a llamar A, y una masa que la vamos a llamar B. ¿Qué se puede preguntar? Se puede preguntar, no sé, cuánto vale la masa A, cuánto vale la masa B. Se podría preguntar también cuánto recorre la masa A, cuánto recorre la masa B. eh, cuál es la aceleración, cuál es la tensión del sistema. Se pueden preguntar muchas cosas. Entonces, como vuelvo a repetir, las preguntas más clásicas es lo siguiente. Por ejemplo, determinar eh, el valor, el valor de la aceleración y tensión del sistema. Eso es como lo típico que uno pregunta. Pero se pueden preguntar muchas cosas. Vuelvo a repetir, les puedo preguntar la masa, siempre y cuando esté a los datos suficientes. ¿Ya? En este caso, antes de empezar el ejercicio, yo tengo que plantear hacia dónde creo que va el movimiento. Pero me falta anotar algo más importante. Considere dos puntos. Me falta el dato más importante de todo. ¿Cuánto vale la masa A? En este caso le voy a dar un resultado de 5 kilogramos. Y la masa B voy a suponer que equivale a 8 kilogramos. Entonces, eso es lo importante con respecto al ejercicio. Entonces, viendo esos datos, yo mejor dicho creo, la lógica me dice que el movimiento va a ir hacia acá. ¿Por qué? Porque la masa B es más pesada, podríamos llamarlo, tiene más kilogramos que la masa A. Por lo tanto, lo más probable es que la masa B baje y la masa A empiece a subir. Si la masa A es más pesada, va al contrario. La A baja y la B sube. Pero en este caso, la masa B se está llevando porque tiene mayor kilogramo. Bajo esa premisa, tengo que dibujar las fuerzas que están presentes acá. Entonces, por ejemplo, en la masa A, yo sé que hacia arriba hay una tensión, porque va subiendo, hacia abajo está el peso. En la masa B, hacia arriba hay una tensión, pero hacia abajo hay un peso. Entonces, más allá que uno dibuje acá el mismo dibujo, el mismo esquema que nos dan, es importante igual crear el diagrama de cuerpo libre. Entonces, creamos el diagrama de cuerpo libre para la masa. Entonces, para la masa A, dibujamos un pequeño puntito. Decimos que hacia arriba va la tensión y hacia abajo va el peso. Y hacia abajo va el peso. Peso A la voy a llamar. La masa B, también dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Hacia arriba iba la tensión y hacia abajo va el peso. Entonces solamente estamos trabajando en una dimensión, porque en este caso la polea sube y baja, nada más que eso. Entonces en este caso yo planteo la fórmula, que en este caso la tensión menos el peso A va a ser igual a algo. En este caso digo la tensión menos el peso B va a ser igual a otro resultado. Newton planteó lo siguiente. Newton planteó que la sumatoria de las fuerzas era igual a masa por aceleración. Concretamente, él no planteó que la fuerza era igual a masa por aceleración. ¿Ya? Él dijo, para ser exacto, que la sumatoria de todas las fuerzas era igual a masa por aceleración. Por lo tanto, en este caso, como el objeto se está moviendo en una sola dimensión,
yo puedo suponer que, como Newton tenía razón, tensión menos peso A va a ser igual a masa A por la aceleración. Y acá va a ser igual a masa B por aceleración. ¿Ya? Porque él planteó, vuelvo a repetirle, que la sumatoria de las fuerzas era masa por aceleración. Entonces, puedo sumar varias fuerzas y me da masa por aceleración, o puedo restar varias fuerzas y me da masa por aceleración siempre. O puede ser una sola fuerza y masa por aceleración. Entonces, eso es una de las ideas que planteó Newton para usar concreto. Y acá, chicos, hay que hacer un pequeño arreglo, jóvenes. Cuando uno crea el diagrama de cuerpo libre, cuando uno crea el movimiento, y si uno se equivoca, obviamente, el ejercicio nos va a dar errores. Pero en este caso, yo voy pensando que el movimiento va para allá, como está la línea roja, como la masa A va a subir, yo esta aceleración la voy a considerar positiva, porque va subiendo, porque para mí hacia arriba es positivo. Y la masa B va a ir hacia abajo, por lo tanto para mí va a ser negativa. Numéricamente son iguales para mí. O sea, si por ejemplo para arriba sube con 5 metros por segundo al cuadrado, para abajo también va a bajar con 5 metros por segundo al cuadrado. Porque, vuelvo a repetirle, simplemente los signos me identifican hacia dónde van. Nada más que eso. Entonces, cuando yo planteo un ejercicio, por ejemplo, y calculo la aceleración de manera correcta, la aceleración siempre va a ser positiva. Pero si yo hago los cálculos y la aceleración me da negativa, es obviamente que el pensamiento iba contrario a lo que yo lo estaba pensando. Pero no es tan simple como decir, como, pucha, me dio la aceleración -2. Porque tiene que dar positiva el ejercicio para que esté concreto, correcto con lo que yo estoy pensando. Le borro el signo, la aceleración vale 2. No, no es tan sencillo como eso. ¿Ya? Porque cuando hago un ejercicio hacia el otro sector, los cálculos se cambian todos. Por lo tanto, no es llegar y cambiar el signo. Y la respuesta no es llegar y cambiar. Ya, para que tengan cuidado. Porque muchas veces cuando hacen este tipo de ejercicio, la solución me dio 2, negativo 2. Y la escriben. Ya, primero que todo está malo. Y después cuando se dan cuenta que es negativo 2, lo borran y escriben 2. Pero en verdad, quizá originalmente, si uno daba vuelta el movimiento hacia el otro sector, la aceleración era 0.4, 0.3. Entonces se van fijando que no es simplemente cambiar el signo. Entonces, como les decía, me doy cuenta que la aceleración para mí, masa A, lo voy a considerar positivo, por lo tanto acá masa A por aceleración, no hay problema, pero acá le voy a colocar el signo negativo adelante, porque como está multiplicando, da lo mismo si lo coloco al lado de la A o al lado de la M. Vuelvo a repetir, jóvenes, acá negativo significa que la multiplicación entre ambos es negativo, no que la masa sea negativa concretamente. Entonces, para ser exacto, creamos dos fórmulas, la primera y la segunda. Esas dos fórmulas yo las voy a unir de tal manera que me quede tensión menos el peso A va a ser igual a masa A por la aceleración. Y acá va a quedar tensión menos el peso B es igual a menos la masa B por la aceleración. Y acá voy a crear lo que se llama un sistema de ecuaciones. Donde, ¿cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son la T y la A. Pero alguien me puede decir, pero la P no la conozco, pero la puedo calcular. La P yo sé que es masa por gravedad, y la masa la conozco, la gravedad es 9.81, también la conozco. La masa B también la conozco, eh, que es masa B por gravedad. Y obviamente lo único que no sé exactamente, no sé cuánto vale la T y no sé cuánto vale la A. Es lo único que no sé. Y es lo único que los une. Porque en un sistema, en este caso que está amarrado por cuerdas, la tensión que ejerce de A a B es la misma fuerza que se ejerce de B a A. La aceleración, en este caso, más allá que una es positiva y la otra es negativa, como se están moviendo, como es un sistema, van conjuntos, se tienen que mover a la misma aceleración. Imagínense, por ejemplo, un tren. El tren no puede ir más rápido, en este caso, donde va el maquinista con respecto a alguno de los carros que va atrás. Porque si fuese más rápido donde va el maquinista y el carro derrapa más lento, obviamente el tren se rompe
y no podría avanzar. Tiene que ir a la misma aceleración y a la misma velocidad. Entonces en este caso se cumple esa condición. Entonces cuando tengo un sistema, lo que debo hacer es utilizar cualquier método, reducción, sustitución, igualación, dependiendo del método que le salga más cómodo. Yo utilizo mucho el método de reducción en este caso. Entonces voy a tratar de reducir la letra t. Ya son iguales las letras t, pero el gran pero es el siguiente, que tienen que tener signos distintos. Por lo tanto, yo qué voy a hacer, voy a multiplicar por menos 1 la expresión que está abajo. Entonces la primera ecuación se escribe igual, sin ningún cambio, masa por aceleración, pero acá se convierte en menos tensión más el peso B y ese menos se convierte en más. Entonces se convierte en masa B por aceleración. Si se fijan acá, hasta ahí los tengo igualados. Luego sumo. Si tengo t, le sumo menos t, las t se van a eliminar. Se eliminan. Por lo tanto, ¿qué me queda como fórmula? Me queda menos el peso A sumado con el peso B. Tiene que ser igual a la masa A multiplicado por A más la masa B Profe, multiplicado por A. Dígame. la aceleración ahí no cambiaría de signo a aplicar menos uno. No, ¿por qué? Porque si te fijas, todo esto es un número. Todo es un número. Entonces, cuando es un solo número, yo el signo lo coloqué adelante. Nada más que porque la masa y la aceleración van en conjunto. Entonces, cuando multiplico por menos uno, le cambio el signo adelante. No es como una suma. Porque pensemos lo siguiente. Por ejemplo, si yo escribo 6 menos 6 por 2. Y si le cambio el signo, supongamos que le cambio el signo al primero y le cambio el signo al segundo, me va a quedar igual. Pues la idea es que cambie. Porque 6 por menos 2 es menos 12 y 6 por menos 2 es menos 12. Pero yo quiero que el signo cambie. Por lo tanto, le cambio el signo a uno solo porque todo esto es un conjunto. Lo mismo pasa acá con la masa y la aceleración. ¿Ok? Entonces Sí, uno, profe. ok, entonces uno no le cambia el signo a los demás valores. Le cambia solamente el signo a la expresión. ¿Ya? Luego de hacer eso, reemplazamos. Entonces reemplazo, por ejemplo, pucha, el peso A, ¿cómo se calcula? El peso A se calcula la masa A por la gravedad. El peso B se calcula la masa B por la gravedad. Alguien podría decirme, profe, eh, antes de reemplazar, ¿puedo factorizar? Sí, no hay problema. O reemplazo y después factorizo, también no hay problema. ¿A qué me refiero con eso? Reemplazo con los números, por ejemplo. El peso A sería menos la masa A, que sería 5 por 9,81. La masa B sería 8 por 9,81. La masa A era 5 por A y acá sería 8 por A. Podría multiplicarlo o factorizarlo. En este caso, a veces es mucho más fácil multiplicarlo. A 5 por 9,81 da negativo 49,05 más 8 por 9,81, 78,48 y 5A más 8A serían 13A. Siguiendo con el ejercicio, lo voy a continuar en el espacio que me quedó allá. Menos 49,05, lo sumo con 78,48, eso es 29,43. Entonces vuelvo a repetir, lo voy a continuar acá. Entonces 29,43 igual a 13A. El 13 que está multiplicando va a dividir
Despejamos la A, dividido 13, eso es igual a 2.26 metros por segundo al cuadrado. O sea, para mí la aceleración del sistema es de 2.26. Y es positiva, siempre ojalá el resultado, lo ideal es que siempre el resultado sea positivo, porque yo planteé el movimiento y yo planteé hacia dónde debes hacer todo el ejercicio. Vuelvo a repetirle, jóvenes, si yo hago el ejercicio y la aceleración me da negativa, lo más probable es que yo, por un lado, creé mal la fórmula, o creé mal el sistema, o resolví mal el sistema, o simplemente el primer problema que puede ocurrir es que, pucha, originalmente el movimiento no iba hacia la derecha, iba hacia la izquierda. Entonces puede ocurrir ese problema concretamente cuando uno realiza un ejercicio. Entonces ahí tenemos la aceleración. Un par de minutos que lo copia. Si tienen consultas o dudas me van preguntando. Y de ahí vamos a calcular la tensión, que todavía nos falta desarrollar. ¿Ya? Por eso les comentaba que normalmente los ejercicios son un poquito largos, en este caso, por los pasos que uno debe tomar. Entonces el ejercicio, como no lo hemos terminado, lo que debo hacer es lo siguiente. Vamos a guardar acá. No lo vamos solamente a borrar la parte del diagrama de cuerpo libre. Y voy a calcular la tensión, porque me falta la tensión. Voy a calcular la aceleración del sistema, falta la tensión. Entonces en este caso ya vamos a calcular. Elegimos cualquiera de las dos fórmulas, ojalá la que se nos haga más fácil, la más sencilla. Ya habíamos planteado dos ecuaciones, por lo tanto voy a necesitar calcular la aceleración. La tensión, disculpa. Entonces, vuelvo a repetir, elijo la más sencilla de todas. Ahí yo veo cuál se me sale más fácil. Pero yo creo para mí más fácil la primera. Entonces digo tensión menos el peso A va a ser igual a la masa A por la aceleración. Entonces la tensión yo no sé cuánto vale. Por lo tanto lo dejo como tensión. El peso A sí sé cuánto vale. Que es la masa A por la gravedad. Y acá la masa A por la aceleración. La tensión no la conozco, pero sé que la masa equivale a 5 kilogramos multiplicado por 9,81 y la masa A, se vuelve a repetir los 5 kilogramos por la aceleración. Y la aceleración yo la calculé recién que era 2,26. Calculamos, tensión es igual a 5 por 9,81, 49,05, algo que había calculado anteriormente, allá en la parte inferior de la hoja. Y el 5.226, eso es nuevo. 5 por 2.26 da un total de 11.3. 11,3. Por lo tanto, ese valor que está restando va a pasar sumando. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la suma de 11,3 más los 49,05. Tensión es igual a 11.3 más 49.05, da un total de 60.25 newton. Por lo tanto, ahí tendría la tensión. Jóvenes, ustedes pueden saltarse los pasos que te encuentren convenientes, ¿eh? No es necesario hacer todo este desarrollo, todo el proceso paso a paso. Ustedes pueden saltarse los elementos que encuentren más que suficiente para el ejercicio. Estaba poniendo harto color acá. Ahí. La tensión. Por lo tanto, nuestras respuestas van a ser acá, los voy a escribir acá como respuesta. Respuesta es la aceleración, para mí equivalía a 2.26 metros por segundo, al cuadrado obviamente, y la tensión tiene un valor de 60.25 newton. Es la fuerza que ejerce la cuerda para el problema. Entonces,
Lo primordial acá, chicos, es cuando uno hace un ejercicio de este tipo, plantear las ecuaciones. Cuando planteas las ecuaciones, dibujar obviamente el diagrama de cuerpo libre y resolver esa ecuación en un sistema normalmente, que se puede utilizar método de reducción, método de sustitución, método de igualación, dependiendo del método que a uno encuentre más conveniente. Y ahí tenemos los resultados. En este caso, la aceleración y tensión, ambas son positivas porque yo estaba en lo correcto. Sabía hacia dónde iba el movimiento. No sé si hay preguntas, jóvenes, dudas que tengan hasta ahí en el ejercicio. Vamos a dar otros 2 minutos para que terminen de copiarlo antes de ver otro problema. ¿Ya? Entonces, ya tenemos las máquinas de Atwood ya completa. Vamos a hacer otro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si también calculando la aceleración y la tensión? Vuelvo a repetirles, chicos, se puede preguntar muchas cosas. Se puede preguntar la masa. En el caso se pregunta otra cosa que no sea la aceleración y la tensión, obviamente vienen esos datos, vienen incluidos. Ya no es llegar y obviamente plantear un ejercicio sin los suficientes datos. Entonces, vamos a suponer el siguiente sistema. Entonces tengo una superficie y tenemos un objeto A, está unido a un objeto B, obviamente, en base a una polea. En este caso, también vamos a determinar la aceleración y la tensión, ¿ya? Que es lo que uno normalmente hace. Y tensión, pero en este caso vamos a considerar algunas cosas importantes. Vamos a considerar la masa A, que para mí van a ser 40 kilogramos. Vamos a considerar la masa B, que son 30 kilogramos. Y no existe roce, ya no hay roce, todo es perfecto en este ejercicio. Entonces, concretamente yo empiezo a trazar las líneas que van en movimiento. Aunque la masa A tiene 40 kilogramos y la masa B 30 kilogramos, lo más probable es que el movimiento vaya para allá. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, pucha, pero profe, la masa A es más pesada. Sí, pero en ningún lado yo incluí o en ningún lado dije que la masa A en este caso tuviese una fuerza para que se moviera sola para allá. Entonces la lógica sería, es como que yo tengo un bloque en un sector A y un bloque en el sector B, lo más probable es que el bloque B, como está colgando, lo vaya a arrastrar por el peso. Pero el bloque A no se movería, salvo, a excepción que alguien diría, ah, le voy a agregar una fuerza acá para que suba. Entonces el movimiento iría para el otro lado. Pero en este caso no ocurre eso. Por lo tanto, el movimiento va para allá. Eso quiere decir que la masa va a ir hacia el lado derecho y la masa B va a bajar. Eso va a ocurrir en este ejercicio. Por lo tanto, si va en esa posición, yo como va a la derecha, esto la aceleración yo la voy a considerar positiva y hacia abajo yo la aceleración la voy a considerar negativa. Solamente en esa condición. Para eso voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Masa A, la masa A para mí eso es un punto. ¿Y qué fuerzas están presentes en la masa A? Está la normal que va hacia arriba, está el peso que va hacia abajo, en este caso el peso A, y a la derecha va una cuerda, que es la tensión. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento para mí tienen dos ejes, un eje X y un eje Y. Pero solamente en uno de ellos se está moviendo. Entonces, en el eje X está la tensión y en el eje Y está la normal menos el peso A. En cuestión, en este caso, como yo veo la masa A se está moviendo horizontalmente, por lo tanto, acá yo voy a decir que la tensión va a ser lo mismo que la masa A por la aceleración, porque se mueve horizontalmente la masa A.
como no se mueve vertical, yo voy a decir que la normal menos el peso va a ser igual a cero. Por el hecho que la masa A, vuelvo a repetirle, para mí solamente se mueve horizontalmente. La masa B, en este caso solamente tiene un solo eje, que es el eje hacia arriba, que es la tensión, y hacia abajo va el peso B. No hay ningún otro movimiento, no se mueve para los lados, solamente se mueve hacia arriba y hacia abajo. Por lo cual solamente trabajo en el eje Y. Digo tensión menos el peso B. Ese es igual a la masa B por la aceleración. Pero, como había dicho que la aceleración iba a ser negativa, voy a colocarle un signo negativo a esta fórmula. Entonces no es masa B por aceleración, sino voy a escribir menos, voy a escribirlo en paréntesis, menos masa B por la aceleración, por el hecho que va bajando. Por lo cual, yo tengo dos fórmulas que voy a igualar. ¿Cuáles son esas dos fórmulas? La del eje X de la masa A y la del eje Y de la masa B. ¿Por qué esas dos? Porque ambas están unidas por la misma cuerda y ambas tienen la aceleración. Por eso las puedo juntar. No necesariamente tengo que decir, la X con la X y la Y con la Y. No. Cuando yo junto dos masas y junto dos ecuaciones, tiene que cumplirse que tengan una aceleración igual y tengan la misma tensión. O en este caso tengan las mismas letras que las una. Entonces tengo la masa 1, la masa 2, en este caso las fórmulas para cada una. Tensión es igual a masa A por aceleración. Y acá sería tensión menos peso B igual a menos la masa B por la aceleración. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolvemos el sistema? Puedo utilizar el método de reducción o puedo utilizar el método de sustitución o el método de igualación. Yo tengo que ver cuál método que más me acomoda. En esta parte yo lo que voy a hacer, voy a sustituir mejor en vez que reducir. Entonces voy a escribir la segunda fórmula. Para mí la segunda fórmula, que es T menos el peso B, es igual a menos la masa B por la A. Entonces, en vez de escribir T, voy a escribir lo que encontré en la fórmula 1, en la fórmula 1 que escribí, donde la tensión es lo mismo que la masa por la aceleración. Por lo tanto, acá, en vez de escribir T, voy a escribir masa A por aceleración. Acá voy a escribir el peso B. ¿Y el peso B cómo se escribe? Masa B por gravedad. Y obviamente igual a menos, abro paréntesis, la masa B por la aceleración. Reemplazo para ver cuántas incógnitas me quedaron. La masa A vale 40 por A. La masa B vale 30 por 9.81 igual a menos, en este caso, la masa B que vale 30 por A. Multiplico 40 por A, son 40A. Multiplico 30 por 9.81. 30 por 9.81 es igual a 294,3. Y acá sería menos 30. Juntamos las A en un sector, en el lugar que nosotros queramos. Digo 40A. El 30 negativo pasa sumando para este sector. 30A. El menos 294 lo vamos a cambiar positivo al otro sector, porque no tiene A, obviamente. Serían 70A. Es igual a 294,3. Despejamos la letra A. Sería 294,3 dividido 70. Lo dividimos por 70, da un total de 4.20. O 4,2 como quieran escribirlo. Yo lo escribo con dos decimales, 4,20 metros por segundo al cuadrado. O sea, este sistema, que es de dos masas, masa A y masa B, se mueve a una aceleración de 4.20 metros por segundo al cuadrado. Para ese caso, puedo calcular la tensión también, pues la tensión de la primera fórmula, porque la idea de la tensión es despejarla de la más rápida. Yo no digo, es masa A por aceleración.
La tensión no sé cuánto vale, pero sé que la masa vale 40. Y la aceleración la calculé recién, que es 4.20. Multiplico 40 por 4.20, eso es 168. Entonces la tensión es igual a 168 newton al aplicarse. Y ahí está resuelto mi ejercicio. ¿Alguien me podría decir, profe, usted escribió esa ecuación y n menos peso a igual a 0 y no lo ocupó? No, no lo ocupé, no fue necesario. No lo necesité para este ejercicio. Pero ahí tengo el ejercicio probablemente tal. Vuelvo a repetirle, los sistemas de ecuaciones usted puede utilizar el método que usted estime conveniente, el método que le salga más cómodo, siempre y cuando pueda despejar una letra, resolver la ecuación de tal manera que ya encuentren las incógnitas y las incógnitas les den en formato, ojalá positivo, para que demuestre que obviamente mi razonamiento fue el adecuado al ejercicio. Preguntas, dudas, consultas que tengan ahí con ese ejercicio. Entonces, unos minutos para que lo copien y de ahí vamos a hacer otro más, el último por el día de hoy. Hemos avanzado hartos ejercicios de este tipo. Y veamos, chicos, jóvenes, el último ejercicio por el día de hoy, bajo la misma lógica del problema anterior, vamos a suponer qué pasaría con el ejercicio si le agregásemos fuerza de roce. Fuerza de roce. Entonces, vamos a guardar el ejercicio. Vamos a abrirlo entre comillas, vamos a borrar esta parte porque no lo vamos a necesitar. Esa parte del ejercicio no la vamos a ocupar. Y obviamente nuestras fórmulas van a cambiar un poco. Porque no es lo mismo que tenga roce o no lo tenga. Entonces voy a suponer un coeficiente de roce acá, indicarlo al ejercicio propiamente tal, de 0,2. En este caso 0,3 concretamente. 0,2, dejemos 0,2 no hay problema. Entonces el coeficiente de roce es 0,2. Entonces el movimiento sigue yendo para el mismo sector, todo casi igual, pero hay un pequeño cambio que hay que ver. Que como existe roce, obviamente en la masa A hay algo que supone el movimiento, en este caso la fuerza de roce A. La fuerza de roce la voy a llamar. En la masa B no existe fuerza de roce, debido a que obviamente la masa está colgando. La fuerza de roce nosotros solamente en este caso trabajamos con fuerza de roce en superficie, ya no en el aire, no con el viento. Por lo cual, acá mi eje X, al igual que el anterior, vamos a tener la tensión, pero menos la fuerza de roce. Y eso va a ser igual a la masa A por la aceleración, recordando que el movimiento solamente va horizontal en este caso, en la masa A. Eje Y para mí va a ser la normal menos el peso A, va a ser igual a 0, está quieto. Y acá la masa B va a ser tensión menos el peso B, y como habíamos dicho recién, menos la masa B por la aceleración, debido a que el objeto va cayendo. Vamos a igualar dos ecuaciones, la primera que está acá y la segunda de ese lugar. Las vamos a igualar ambas ecuaciones para armar un sistema. En este caso no voy a poder hacer lo que hice recién del método de reemplazo, de llegar y en este caso despejar la letra, y voy a tener que usar el método de reducción, debido a que tenemos dos letras concretamente.
como incógnita, que son la T y la letra A. Los demás valores yo los puedo calcular. Entonces, en este caso voy a multiplicar por menos 1 la segunda fórmula, de tal manera que la primera me queda tensión menos la fuerza de roce igual a masa por aceleración. No hay ningún cambio, pero la segunda sí cambia. Queda menos tensión, el peso B queda positivo y la masa en este caso también queda en positivo. Masa B por aceleración. Sumamos y eliminamos en este caso los términos iguales. Las tensiones las terminamos, las despejamos y anotamos lo que sobró, que es menos fuerza de roce más el peso B igual a la masa A por aceleración más la masa B por la aceleración. Vamos a hacer bien la A para que se note, la aceleración. La fuerza de roce no la conozco, pero sí la puedo calcular como menos coeficiente de roce por la normal. El peso B sé que se calcula como la masa B por la gravedad y obviamente los demás valores MA por A y MB por B, por A también. Coeficiente de roce sería menos 0,2 por la normal. ¿De dónde saco la normal? ¿De dónde calcula la normal? Entonces alguien diría, el profe acá en este caso anotó el eje Y, dijo E normal menos el peso A va a ser igual a 0. Por lo tanto de acá voy a despejar la normal. Entonces voy a indicar que la normal va a ser igual al peso A. Y el peso A es masa A por la gravedad. Eso quiere decir que para mí la normal es lo mismo que los 40 kilogramos multiplicado por 9,81. Calculo 40 por 9,81. Eso es 392,4. Entonces para mí la normal equivale a 392,4 que lo había calculado anteriormente. La masa B sigue siendo los 30 kilogramos, lo multiplicamos por los 9,81 y acá empezamos a reemplazar. La masa era 40, 40A y acá sería 30A, obviamente. Multiplicamos acá el 0,2 por el 392,4, nos da una fuerza de roce igual a negativo 78,48 más el peso B, que sería 30 por 9,81, que sería 294,3. Sumamos ambas aceleraciones, 40 más 30 serían 70. 70A. El 78,48 lo restamos por hacer exacto porque es negativo el 78,48 con el 294,3 y eso es 215,82. Eso igual a 70 por A. Luego el 70 pasa dividiendo, vamos a continuar acá, 215,82 partido por 70, eso nos va a dar la aceleración, dividido 70, nos da una aceleración de 3,08. Recién era 4,20, ahora es 3,08. O sea, cuando agregamos una fuerza de roce o un coeficiente de roce, obviamente los objetos se van a mover más lento. Entonces tenemos una aceleración lista para mi ejercicio. Y la otra pregunta es la tensión, pues, y elijo cualquiera de las fórmulas, veo cuál me conviene. En este caso yo voy a elegir la primera fórmula, entonces voy a escribir tensión menos la fuerza de roce, va a ser igual a masa A por aceleración. La tensión yo no la conozco, pero la fuerza de roce la conozco, la calculé recién, que era 78,48. ¿Se fijan? La había calculado antes, 78,48. La masa A sé que es 40, disculpen. Y la aceleración la calculé recién, 3,08. Entonces acá, jóvenes, está todo escalonado, está todo, si soy ordenado,
voy a poder sacar cualquier ejercicio, cualquier parte, cualquier elemento que me pregunten. Lo incómodo en este caso es plantear la ecuación y resolver una incógnita la más extensa de todas. Pero después las demás preguntas no son tan extensas como las demás. Entonces, en este caso multiplico el 40 por el 3,08, da 123,2. Que está restando pasa sumando, por lo tanto la tensión es igual a 123,2 más 78,48, da un total de 201,68 newton. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando existe fuerza de roce, obviamente la aceleración va a ser menor que no, como si no existiese, y la tensión que hay en la cuerda es mayor. La cuerda hace más fuerza cuando existe una fuerza de roce. Y en ese caso, para eso están mis ecuaciones de ayuda, mis ecuaciones de apoyo en un problema. Siempre debo plantear primero, pensar hacia dónde va el movimiento. Cuando veo hacia dónde va el movimiento, planteo mis ecuaciones en base al diagrama de cuerpo libre. Y luego despejo una de las incógnitas, que sea cualquiera, la que sea más fácil para mí calcular, y después me dedico a resolver el ejercicio lo más sencillo posible, lo más que pueda. Entonces, pues en este caso, la fuerza de roce se calculó la tensión, se calculó la aceleración, más allá que la pregunta era concretamente la aceleración y tensión. Vuelvo a repetirles, chicos. Si me preguntan la masa, me pueden preguntar el coeficiente de roce, me pueden preguntar la tensión, igual van a estar todos los datos suficientes para que yo los pueda calcular. Nunca me van a faltar datos para yo poder responder la pregunta. La idea es cómo yo me arreglo con los datos que tengo para resolver los ejercicios. Yo no puedo llegar a inventar números. Ya, eso es uno de los problemas graves que se comete en este tipo de ejercicios. Entonces ahí tenemos dos tipos de ejercicios con roce, uno sin roce. Vimos la máquina de Atwood y vimos el ejercicio tradicional de una mezcla de cinemática con dinámica. Y los últimos tres ejercicios que hicimos el día de hoy es completamente pura dinámica de movimiento. Y solamente vuelvo a repetirle con tres fórmulas. Si alguien, vuelvo a repetir, si alguien me pregunta cuál es la fórmula normal, no sabría decirle, esta es la fórmula para normal, esta es la fórmula para tensión. ¿Por qué? Porque va dependiendo mucho de cómo es el sistema, va dependiendo mucho de cómo estén amarrados los ejercicios, los esquemas. La próxima clase, el día viernes, vamos a hacer algunos ejercicios más de este tipo. La diferencia va a ser que les vamos a agregar un plano inclinado y todo eso. Ya para que ya vayamos cerrando la idea de dinámica. Por lo tanto, por eso, chicos, los insto de nuevo, les vuelvo a explicar que lo importante es que usted haga los ejercicios por su propia cuenta, vaya creando las ecuaciones, las vaya planteando y los vaya desarrollando, ya que con solamente mirarlo no se va a lograr aprender. Ya, eso es lo que se quiere trabajar. No sé si hay consultas, preguntas finales antes de ir terminando la clase del día de hoy, ya que por tiempo creo que no alcanzaría a hacer más ejercicio. Entonces, revisen la guía, vuelvo a repetirle, hagan los ejercicios, están todas las soluciones de la guía están correctas, ya no hay ninguna que esté mala. Profe, Dígame. ¿la tensión de A es la misma que la tensión de B? Sí, la tensión de A es la misma tensión de B. Cuando hay tensiones distintas, cuando hay dos cuerdas aparte. Por ejemplo, al tener tres masas. Entonces yo amarro la primera con la segunda y la segunda la tercera. Ahí tengo dos tensiones distintas. Pero si es una sola cuerda, es la misma. Por eso uno le escribe como tenua. Si hubiera más masa amarrada, obviamente tengo varias tensiones y puedo calcular la tensión 1, tensión 2, tensión 3, las tensiones que a mí se me ocurren. Pero en este caso es única. No sé si hay alguna otra pregunta, jóvenes. Con eso vamos quedando, chicos. Pueden terminar de copiar y se van desconectando. Y los veríamos el día, estaríamos en contacto de nuevo el día viernes. Ok, Ok, que estén muy bien. Yo, profe, hasta luego. Hasta luego.
Chao, profe, que esté bien. Adiós.